Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la presentación del libro de Charlie Becerra, Aullar las sombras. Bien. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están acá presentes para ver y escuchar de la voz del autor del libro Aullar las sombras, Charlie Becerra, algunos aspectos fascinantes de esta gran novela que tengo el honor de presentar. Aullar las sombras es un libro sorprendente en muchas dimensiones, en muchos aspectos. Es un libro de una historia que en principio cualquiera podría pensar que conoce, que sabe de lo que se trata el narcotráfico, que entiende cuáles son sus impactos negativos en la sociedad. Y no obstante, una vez que uno lee el libro se da cuenta que es muy poco lo que sabe y se da cuenta de lo profundo de las ramificaciones de este cáncer de la sociedad que es el narcotráfico y el crimen asociado y la violencia asociada a la compra y venta de drogas. Es una novela sorprendente también en los aspectos relacionados con el nivel de corrupción asociado al narcotráfico, que pareciese que no es capaz de irrumpir en todas las instituciones que uno se puede imaginar y sin embargo lo hace. Es muy sorprendente también en la calidad de la prosa de su autor, que nos presenta una historia de una manera lúcida, transparente y que nos guía de la mano a través de la biografía de quizás uno de los narcotraficantes más importantes de la historia de Perú. Aullar las sombras de Charlie Becerra, gran novela que, como dije minutos atrás, tengo el honor y privilegio de presentar el día de hoy. Querido Charlie, mi primera pregunta tiene que ver con cómo surge esta novela, porque es una novela que cuando uno la va leyendo se va dando cuenta que es un testigo presencial el que va contando con detalles que no puede conocer nadie más que aquel que estuvo en ese lugar cada vez que sucedieron los hechos relacionados con la vida y la biografía de Humberto Vargas, este famoso e importante narcotraficante peruano. Charlie, ¿cómo llegas a este proyecto? ¿Cómo es que tú te encuentras con este narcotraficante? ¿Cómo es que tú llegas a conocer con ese nivel de detalle y profundidad su vida, la historia de este criminal que atraviesa no solamente su propia vida, sino que la vida del Perú y la vida de Latinoamérica por al menos 4 décadas? Bueno, querido Miguel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la presentación, gracias a quienes se han dado el tiempo de estar aquí. Es un momento muy emocionante para mí, esta es mi primera vez en la Semana Negra de Gijón. Yo vengo de muy lejos, vengo de Perú, trayendo historias que tienen que ver precisamente, bueno, con el Perú, pero también con Sudamérica y con el resto del mundo. Todos aquellos países que componen esta red de narcotráfico que ahora básicamente asola la sociedad, la seguridad, la estabilidad. Y claro, y crea una economía paralela, ¿no? Una economía fantasma, negra, pero que al mismo tiempo explica básicamente por qué es que somos la sociedad que somos y cómo hemos llegado hasta ahí. Bueno, mira, desde que inicié mi carrera yo había soñado con una historia como esta, una historia de narcotráfico, porque desde que uno es niño en el Perú uno entiende que el narcotráfico es uno de los grandes problemas y los grandes temas de la sociedad.
Entonces había soñado con llegar a una historia como esa, pero claro, ustedes entenderán que no es fácil llegar donde un señor que se dedica al tráfico de drogas, tocarle la puerta y decirle, vea, tengo un par de preguntas que quiero hacerle, a ver si me puede contar un poquito, ¿no? Para entender. Sin embargo, en la pandemia, en el 2020, me escribió un abogado a mis redes sociales. Para esto, mi nicho lector son los abogados, porque yo hablo de crímenes y cosas terribles que ellos de los que se ocupan ellos en el día a día, ¿no? Y bueno, me escribió este abogado, me pidió mi número, y como estábamos en la pandemia, en pleno encierro, nadie podía salir, yo dije, bueno, no va a pasar nada, este señor no creo que venga a buscarme, ¿no? Y bueno, le di mi número y él me llamó. Y comenzamos a conversar, se presentó también un abogado de larga data y me dijo que tenía él, entre sus clientes, un cliente muy especial. Este era un cliente que había estado preso en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, él era peruano. Pero no me dijo mucho más. Continuamos conversando conforme pasaban las semanas y ya fuimos agarrando un poco más de confianza y ahí él fue dándome, digamos, algunas otras pistas de qué iba la historia de este señor. Y me dijo que él había sido el primer peruano en ser extraditado de regreso al Perú. Como ya he comentado antes, hasta ese momento, que estoy hablando probablemente del 85, 86, no se sabía que la extradición era un tratado bilateral. Es decir, no solo la gente, por ejemplo, de Estados Unidos que caía preso en el Perú podía regresar a su país a cumplir su pena, sino que en realidad los peruanos también podían hacer lo mismo de regreso y regresar al Perú a terminar de cumplir su pena. En ese momento nadie lo sabía. Y lo que me contó este abogado fue que me dijo, Charlie, cuando quisimos ejecutar la extradición de regreso al Perú, era un sistema, un procedimiento que no existía. Cuando yo iba a las autoridades a conversarle y a decirle, mire señor, queremos hacer esto, incluso pensaban que era un tema ilegal. Y me tocaba convencer a cada uno de que eso se podía hacer. Ahora, ¿cuál era el problema? Que cuando se enteraban de que mi cliente estaba preso por narcotráfico y yo necesitaba una firma de ellos, me decían, claro, sí, perfecto, yo le doy la firma, pero son $5.000. Y le cobraban $5.000 por una firma. Y luego iba a otra institución, requería una hoja, por ejemplo, un documento, y le decían, ah, claro, yo le tengo una copia mañana, pero son $10.000 y 2 botellas de whisky etiqueta azul. Y lo que me contó este abogado me dijo fue, cuando nosotros terminamos el proceso nos dimos cuenta que crearlo nos había costado $250.000. Entonces eso ya no me pareció, digamos, una simple historia de narcotráfico, ¿no? Ya era un tema que tenía que ver con la sociedad, con la política, en fin, cómo funcionan las instituciones. Y ahí fue que yo le presté mayor atención y empecé a conversar con él. En el 2021 tuve la oportunidad de conocerme ya personalmente con Humberto Vargas Pizango, un señor de edad avanzada, y con el que terminamos acordando que él me iba a contar su historia con lujo de detalles, sin guardarse nada, con los documentos del abogado para respaldar para respaldar la veracidad de lo que él me decía. Y así me pasé 4 años trabajando en esta novela. Esta novela es la que más tiempo me ha tomado escribir. De hecho, no está aquí, está allá nada más porque los ejemplares que yo traje de allá ya se agotaron antes incluso de esta presentación, que bueno, sí, es una cosa bonita, pero también a mí me gustaría tener el libro acá y firmar un par de cosas hoy día, ¿no? Pero bueno. Y así es más o menos como llega esa historia hacia mí. Tú lo sabrás mejor que nadie, Miguel, tú que eres escritor, que uno no elige las historias que cuenta, las historias lo eligen a uno. Y a mí me ha tocado, no solo con esta, sino con muchas otras, sentir que la historia venía y me tocaba la puerta y me buscaba para ser contada. Entonces, así es como yo llego a esta historia, así es como conozco al protagonista de esta novela. Y bueno, y como te digo, fueron 4 años de un trabajo intenso. Yo incluso logré viajar a la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, donde se llevaban a cabo los grandes tratos de narcotráfico de su época. Ha sido una cosa muy aleccionadora y la verdad que estoy bastante satisfecho con el resultado, ¿no? Sí, es una gran novela. Cuando uno la va leyendo, como dije al comienzo, está llena de sorpresas. Yo creo que ese es quizás lo que atraviesa la novela, al menos cuando yo la leí, es sorprenderme en página a página. Una de esas sorpresas tiene que ver, primero, con los tentáculos del narcotráfico, que alcanzan
todo tipo de instituciones. Uno va leyendo y se da cuenta cómo corrompe a la policía, el ejército traslada en sus helicópteros las cargas de cocaína, el narcotráfico financia a los políticos, se involucra en los deportes, en el fútbol, se involucra en el arte. Traen músicos y cantantes al Perú financiados con el narcotráfico. Y también, y esto no debería de extrañarnos tanto, es decir, un narcotraficante exitoso no solamente es un criminal, sino que es alguien que es capaz de liderar con éxito una empresa de mucha sofisticación y complejidad, logística, tributaria, y uno se va dando cuenta que los narcotraficantes son en el fondo grandes emprendedores que lo hacen al margen de la ley y no tienen ningún tipo de empacho en matar a alguien si fuese necesario. Exactamente. Pero al mismo tiempo son gerentes, son agrónomos, son químicos, son verdaderos emprendedores. Entonces es una historia llena de sorpresas que uno no esperaría y que están ahí. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que más te sorprendió a ti en la medida que te ibas enterando de los detalles de la historia de Humberto el Lobo Vargas? Mire, me has hecho acordar de un par de cosas que no me acordaba y que no he dicho en las entrevistas anteriores. Y aprovechando que estoy aquí en España, las voy a contar. Porque, ¿qué pasa? Iquitos, en su momento, se convirtió en probablemente la ciudad más rica del Perú. O sea, comerse un ceviche en Lima, que es la capital, te costaba, digamos, 20 soles, pero en Iquitos te costaba 60, o sea, más del doble. ¿Por qué? Porque Iquitos era la única ciudad, mira, y todo esto por el narcotráfico, era la única ciudad que tenía un aeropuerto internacional. Y entonces los vuelos de Miami a Perú, la mayoría de veces ya no pasaban por Lima, sino que se iban directamente a la selva, a Iquitos. Y me acabo de acordar una cosa ahorita que decías lo de los cantantes. José Luis Perales llegó a Iquitos y Humberto lo contrató para que le fuera a tocar un par de canciones con su guitarra en el cumpleaños de su mamá. Eso está en la novela. Y es más, otra cosa. David Summers, de Los Hombres G, ¿ok? Él también es español, me parece, ¿no? Bueno, él salió en un video hace relativamente poco tiempo diciendo, a mí me llevaron a cantar a la fiesta de un narcotraficante, no sé cuánto. Hizo una entrevista que yo vi en un reel que salió en TikTok. Bueno, cuando yo voy donde Humberto y le digo, oye, mira lo que ha salido esto de acá, ¿te acuerdas de algo de eso? Y me dice, Charlie, mira, yo te puedo decir a qué finca lo llevaron a él. Y una cosa que él no dijo en televisión fue cuánto le pagaron, pero en la novela sí se dice cuánto le pagaron. Que lo llevaron en helicóptero hasta el quinceañero, que allá en Perú se celebran los 15 años de las señoritas, ¿no? Lo llevaron en helicóptero hasta la finca y él tocó y comió y bailó y cobró un muy buen dinero de esa época. Entonces, ese es el tipo de cosas que a mí me llamaron mucho la atención de la historia de Humberto. Porque otra vez, las anécdotas, este tipo de cosas que estoy contando, eso es lo que le da sabor a la historia. Y estaba llena, por ejemplo, hablando también de cantantes, Frankie Ruiz, el salsero Frankie Ruiz, no sé cuántos lo ubican aquí, que canta Mi Libertad, ¿no? Él estuvo preso con Humberto en Estados Unidos. Y como Humberto tenía un grupo musical que se llamaba el Grupo Fuego, los dos coincidían en los salones de música dentro de la cárcel. Y Humberto obviamente lo conocía, sabía quién era este salsero, se habían juntado los dos. Y un día Frankie Ruiz viene y le dice, oye Humberto, mira, he escrito una cosita, quiero ver que tú lo escuches, ¿qué te parece? Y empieza a tocar los acordes de Mi Libertad por primera vez. Entonces, otra vez, como digo, ¿es una historia de narcotráfico? Sí. ¿Es una novela negra? También. Pero es mucho más que eso, porque es un recorrido a través de todas estas décadas que al Perú le tomó conectarse con las redes de narcotráfico colombiano en este caso. Así que está lleno de esas cosas, ya ni me acuerdo qué me habías preguntado, pero no, dije ¿Qué es lo que más te había sorprendido de la historia? Efectivamente una novela que atraviesa la vida de este narcotraficante, pero también la vida del Perú, de la sociedad peruana y de Latinoamérica, o de parte importante de Latinoamérica, de Colombia, cómo estas redes de narcotráfico se extienden más allá de las fronteras de Perú y se conectan con el resto del continente. Pero yo quería ahora
preguntarte acerca de Humberto Vargas Pizango. ¿Quién es hoy día Humberto Vargas Pizango? Porque, insisto, esta novela está llena de sorpresas. Claro. Y una sorpresa también es en qué devino la historia de Humberto Vargas. ¿Quién es hoy día Humberto Vargas Pizango? Sí, bueno, yo recuerdo que cuando le comenté a mi esposa y le dije, mira amor, este señor ha sido un narcotraficante muy famoso, me ha invitado a un viaje para conocer su historia y estaba segura que a mí me iban a regresar en pedazos o que iban a mandar una caja o un arreglo floral, qué sé yo. Pero lo cierto es que a través de todo el recorrido que hemos llevado con Humberto, como te digo, yo he convivido con él mucho tiempo. De hecho, él sabía que iba a presentar la novela aquí y me mandaba una felicitación, ¿no? Me decía que bueno, que la historia siga caminando. Porque claro, quienes se acerquen a la novela descubrirán que la última parte de este libro es en realidad una cosa que no suele verse en las historias de narcos, que es la debacle del poder, la debacle del dinero, la debacle del personaje en sí. Yo me acuerdo haber terminado la primera versión con lágrimas en los ojos y luego cuando Humberto leyó, lo primero que hizo fue llamarme y decirle, Charlie, no puedo dejar de llorar, o sea, esto yo lo he vivido, pero no puedo dejar de llorar porque tiene un final muy, muy dramático. Entonces, yo he entrevistado muchos criminales, algunos en funciones, otros ya no, pero yo debo decir que Humberto Vargas Pizango es la única persona por la cual yo creo que el cambio es posible, de que realmente una persona puede dejar de ser todo lo que ha sido durante toda su vida y ser otra cosa, ser quizá algo mejor. Humberto Vargas Pizango hoy se dedica a visitar escuelas y centros juveniles en Perú contando su historia, diciendo a los muchachos de entre 11 y 17 años, que es el grueso de los jóvenes que van a integrar las organizaciones criminales, le dicen, te prometen dinero, te prometen cosas, te prometen, no sé, mujeres, diversión, eso lo tendrás meses. Y luego lo que te va a venir o es la muerte o es la cárcel. Solo hay dos formas de salir de este negocio, dice él. O muerto o encarcelado. Entonces, cuando yo veo eso y veo el ida y vuelta que tiene con estos muchachos, que, digámoslo también, es una de las formas, de las pocas formas que ellos conocen de salir adelante y ganar dinero, ¿no? Y no morir de hambre. Para que intenten en la medida de lo posible no hacerlo. En el Perú hay una gran deserción escolar, tanto en la selva como en la sierra. En la selva por el narcotráfico y en la sierra por la minería ilegal, que son negocios brutales, que dominan una economía alterna, una economía fantasma, pero que además de los millones y billones de dólares que genera, en realidad se lleva miles y miles de vidas todos los años. Y es una cosa que también yo siento que esta novela me permite explorar, porque claro, vemos hechos de violencia y normalmente las noticias y recortes de periódicos y qué sé yo no nos permiten conocer a profundidad lo que ha ocurrido realmente. Yo siento que la novela está para eso. Ya no recuerdo quién decía esto, pero decía que la novela es la historia secreta del mundo, ¿no? Yo creo que este es un cúmulo de secretos que han estado ahí durante mucho tiempo y que esta novela, en la medida de lo posible, ha ayudado a rescatar. Sí, es algo, yo te lo comentaba antes, es como una maldición la riqueza natural de Perú. Ese suelo que es capaz de nutrir la planta de coca, la mejor planta de coca y por lo tanto es apetecida, es esa riqueza de minerales que hay en la tierra peruana, que es la que promueve, si es que las instituciones no funcionan de manera correcta, esa minería ilegal que arrastra vida, ambiente, destruye la selva y mata a niños que ilegalmente están forzados por sus condiciones y sus situaciones de vida a trabajar en esa minería ilegal. La historia que nos narra en Aullar las sombras es desgarradora a ratos, es desgarradora porque no solo es capaz de mostrarnos lo que significa ser un criminal, sino como toda esa criminalidad es también causa de muerte, destrucción y socava las posibilidades de crecimiento y desarrollo
de un país como Perú en este caso. Ujú. Pero ahora me gustaría cambiar levemente el giro, digamos, de esta conversación e ir sobre la novela en sus aspectos literarios. La novela es muy entretenida. Quien tenga la fortuna de leerla o la sapiencia de comprarla para leerla pronto, se va a dar cuenta que es muy, muy, muy entretenida. Es una novela de lectura rápida, tiene 431 páginas. Las sé porque las leí cada una de ellas. Y pudo haber tenido más, solo que luego que salió el libro, yo me juntaba con Humberto a conversar y de pronto agarraba y contaba una anécdota alucinante. Y yo le decía, oye Humberto, ¿por qué? Porque eso no me lo has contado para el libro. Y me dice, no, es que recién me he acordado de esto, ¿no? Es que es también difícil intentar abarcar toda una vida para contarla, ¿no? A pesar de que se cuentan muchas cosas. Pero yo quería ir un poco a lo que pasó después de que salió la novela, porque tengo que decir que así como Humberto estaba vivo, varios de sus socios en el negocio también estaban vivos. Entonces cuando Humberto agarra y me dice, Charlie, he recibido un mensaje de Curica. Curica era el Pablo Escobar brasileño, que ha visto que estamos haciendo la promoción de mi historia en redes sociales y quiere hablar contigo. Entonces yo dije, amor, escúchame, mira, no es por nada, pero de repente podemos ir guardando las cosas. No sé qué te llevaría si tuviéramos que salir de acá inmediatamente. Bueno, la cosa es que Curica me mandó un audio a través de Humberto. Y yo tengo el audio acá si es que quieren escucharlo, no sé. ¿Sí? ¿Quieren escucharlo? Bueno, ya que ustedes son el mejor público de la Semana Negra de Gijón, pues lo voy a poner. Entonces, bueno, en principio, como dije, Humberto tenía muchos socios y uno de ellos era Curica, que había comenzado como un buscavidas, un tipo que trapichaba en la frontera hasta convertirse en el narco más poderoso de Brasil. Este señor, o sea, si Humberto tenía 100 millones de dólares, tenía 1.000 millones de dólares. Brutal. Pero este es un señor también de una edad y cuando ve el libro, lo primero que dice Humberto es le dice, oye, mándame el libro, quiero ver de qué va esto, ¿no? Él leyó el libro y le gustó. Felizmente le gustó. Y entonces me mandó este audio de acá. Hola Charlie, buenos días. Aquí hablas el amigo de Humberto de la AMG. Hombre, mucho placer en conocerlo. Quiero conocerte personal y aquí hablamos. Yo te mando el avión, recoger a ustedes ahí en Perú y traerlo al Brasil para que podamos sentar y organizar la película completa, pues la verdadera historia, para no tener ningún inconveniente con las historias, porque la historia que se habla de ese negocio, todo es medio fantasma, medio fantasía, medio mentirosa. Hay que hablar, calzón quitado, la verdadera historia, hermano. Bueno, ahí luego ya se pone un poco más picante el audio porque ya suelta unas cosillas, pero yo les voy a contar, ese audio me lo mandó y yo, fiel a mi estilo, digamos, de seguir la historia hasta el final, yo dije, mira, Humberto, dile que vamos, pero no que mande un avión. Nosotros, si quieres, vamos hasta allá, porque de repente al señor se le ocurre que el avión le caben un par de cosas más ahí adentro y puede aprovechar. O se cae en el medio del Amazonas, ¿no? No, imagínate. Entonces le dije, mira, dile que vamos. Y habíamos quedado para hacer el viaje, digamos, yo le dije, antes del inicio de junio, le dije, porque era mi cumpleaños. Me dijo, ya no hay ningún problema. A inicios de mayo, yo ya estaba con la cabeza pensando que íbamos a tener que ir. Y de pronto Humberto me manda fotografías de un señor que está vendado de la coronilla hasta los pies, vendado y revendado. Y yo lo primero que pensé, dije, Humberto, ¿le ha pasado algo a Humberto? Y lo llamé y me contestó y le dije, Humberto, ¿estás bien? ¿Qué te ha pasado? Me dice, no, Charlie. El que ves en esa foto es Curica. En el avión que nos iba a mandar a recoger, se acababa de estrellar y había quedado casi que en estado comatoso. Y yo dije, uff. La cosa es que
Es muy impresionante, la verdad. Y a veces las novelas tienen estas cosas que salen de la realidad, sobre todo cuando vienen de la realidad, ¿no? Y lo que quieren es regresar. Entonces, bueno, pasó eso. Y además pasaron otras cosas también. Digamos, en el Perú, dentro de todo, el narcotráfico sigue siendo un tema tabú. Pero sí recuerdo que, porque yo subí este audio a TikTok, lo subí porque dije, esto es material, pero electrizante. Lo subí, tuvo 200.000 reproducciones, no sé cuánto, y comenzaron a mandarme mensajes personas que decían, oye, pero ¿sabes qué? Tú tendrías que contar este caso. Y tal, y otro decía, ¿sabes? ¿Has escuchado este caso? Yo sé de este otro también. Entonces, parece que de alguna forma el que se publiquen novelas como esta abre también, llamémosle una beta literaria, ¿no? Pero no solo para publicar novelas y tal, y venir acá a la Semana Negra a presentarla, sino también para entender mejor qué es lo que ha pasado y de qué cosas está hecho nuestro país, ¿no? Es una oportunidad para exorcizar todos estos males que aquejan a nuestras sociedades en Latinoamérica. Para ir cerrando, Charlie, me gustaría ir a los aspectos más literarios de la novela. Y entender un poco, o que tú nos cuentes un poco, qué te inspira a trabajar en este tipo de libros que se anclan a la realidad. Tú tienes otras novelas y otros libros que están vinculados con casos reales. Tienes otro libro muy interesante que se llama Masacre, que tiene reminiscencias, ¿cierto?, de Truman Capote, de A Sangre Fría. Si uno lee esta novela también puede pensar en Emmanuel Carrer, por ejemplo. Sí. ¿Cuáles son tus inspiraciones literarias para escribir tus libros? Bueno, yo quisiera pensar que son inspiraciones, amigo, pero yo digo, no tengo forma de no escribir esto. Es más, en Masacre, que es un caso atroz que ocurrió en Trujillo, en el norte peruano, en el 2017, para quienes han leído A Sangre Fría, es como si A Sangre Fría hubiera vuelto a pasar en el norte peruano. 4 víctimas, 3 tipos que se meten a una casa que está en mitad del campo, solo que hay 2 grandes diferencias en este caso, digamos 3. Uno de los asesinos es un menor de edad. Los ancianos, que eran 4 ancianos que mueren esa noche, mueren a golpe de machete. Y la única mujer que había en la casa, ella no muere por el machetazo, ella muere producto de la violación de estos 3 sujetos, y estamos hablando de una mujer de 84 años. Entonces, cuando yo publico esa novela, que es mi penúltima novela, yo no se la dedico a nadie, yo digo, quiero pedir perdón por este libro. Hubiera preferido no escribirlo porque esto es atroz, y de hecho, cuando tengamos una oportunidad como esta nuevamente, seguro comentaré más, yo intento, mi primer impulso es huir de estas novelas, porque son terribles. Yo también soy un ser humano, yo también tengo sensibilidad y sueño, y también, pero no puedes no hacerlo. Y yo siento que la novela negra, la novela policial, sobre todo digamos la que viene de Sudamérica, estas cosas yo no me las tengo que inventar, estas cosas existen. Yo me asomo a la ventana y agarro cualquier monstruo de los que veo y le pongo otro nombre, y de ahí salen mis libros. Entonces, siento que también hay una responsabilidad. Y claro, luego podemos estar amenazados, podemos sufrir represalias. Bueno, él no es sudamericano, pero digamos, como el caso de Sergio Ramírez, que es un escritor de novela negra policial que le quitaron la nacionalidad por escribir una novela. Entonces nos estamos jugando el pellejo muchas veces. Así como esto de Humberto podría haber salido mal. De hecho, así como tiene un socio brasileño, tiene un socio colombiano que no estuvo muy de acuerdo con la novela. Solo que es un señor mayor de más o menos 90 años y quizá eso lo detiene de querer hacer alguna otra cosa. Pero no puedo no escribirlo. Cuando yo me estoy yendo a reunir de repente con un tipo que se dedica a extorsionar, a matar gente, yo digo, ¿por qué yo no estoy en mi casa viendo una película? ¿Por qué tengo que ir ahorita a reunirme con esta? ¿Por qué tengo que hacerlo? Pero al final lo termino haciendo. Siento que es como un llamado que es más fuerte que uno, ¿no? Y quizá eso lo mantiene real también. Quizá eso mantiene el oficio real. Bueno, muchísimas gracias, Charlie, por contarnos de esta gran novela. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido el día de hoy a escuchar la presentación de Aullar las Sombras de Charlie Becerra, y los invito, aunque no esté aquí, que la busquen en los portales que las venden, que escuchen las recomendaciones de Charlie, dónde deben adquirirla, porque yo se las recomiendo. Es una gran novela, es muy entretenida y nos abre los ojos sobre una realidad que a veces no queremos ver.
Muchas gracias, Charlie. Muchas No, gracias a todos gracias a ti. ustedes. Gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota, Renfe. Nuevo Espacio Elite, San Miguel, Coca-Cola. Universidad de Oviedo, El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.